para generar una discusión final sobre el trabajo que se ha realizado en estos 2 días. Pues primero quisiéramos tener una interacción con Alberto Gallardo, que es uno de los, digamos, el organizador central desde nuestro Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, con nuestros colegas de la Agencia Espacial, el Centro Geo y demás colaboradores, la UNAM, Ecosur, para hacer una recapitulación de lo que hemos escuchado en estos 2 días de intensa información, discusión, inquietudes, necesidades. Alberto tiene una presentación muy breve, muy cortita, que trata de reflexionar sobre estos aspectos que hemos escuchado y poder tener una última reflexión, un diálogo con nuestros panelistas. Bueno, ya esta es la parte del cierre. Desde nuestro punto de vista, cuando planeamos este taller, creíamos o creemos todavía que es la parte más importante, porque es donde vamos a tratar de integrar, y al final estamos tratando de hacer una declaratoria desde la ciudad de Villahermosa que queremos que se alimente a partir de las ideas que salgan ahorita en este momento, ¿no? Me encomendaron el doctor Rafael Oyola y el doctor Javier Mendieta la ardua tarea de hacer una síntesis de la información que se presentó aquí, lo cual fue todo un reto porque tenía que yo estar escuchando todas las presentaciones, tratando de extraer las ideas, y la idea no es hacer un resumen de lo que presentaron, sino extraer las principales ideas que aquí se expusieron y alinearlas dentro de una serie de ejes temáticos que representen las principales ideas que se plantearon aquí. Esas 3 ejes temáticos que yo identifiqué son estas 3: las capacidades, los recursos y el acceso a la información, y cada uno de ellos yo lo voy a ir tratando de manera independiente y planteando las ideas que considero importantes. Bueno, en primer lugar, las capacidades, y una capacidad que es evidente y que a mí me da mucha felicidad que haya sido así, es la capacidad que es el interés de generar este tipo de foros en donde podamos discutir todas estas ideas, y es una iniciativa del doctor Mendieta y de la Agencia Espacial Mexicana, y como país yo creo que tenemos que estar orgullosos de que en el país exista la capacidad de tener ese interés de generar este tipo de foros para acercarnos unos a otros, y para mí eso es esencial, ¿no? Porque si no, no podríamos acercarnos y no podríamos tener esta serie de discusiones muy importantes. En ese sentido, el taller, que fue todo un éxito, tenemos una asistencia de todas estas dependencias que están ahí, son las que estuvieron representadas de alguna u otra manera dentro de este taller, con una asistencia de 293 personas registradas en el taller, sin contar a los panelistas ni a todo el personal de apoyo del Centro del Cambio Global y los investigadores. Es solamente la gente que se registró, fueron casi 300 personas, ¿no? Y lo cual también es muy importante destacar la participación de los estudiantes, que ya se fueron, pero que por aquí anduvieron, que fueron la mayor parte de la gente que participó dentro del taller, lo cual es muy importante porque la gente que va a tener en sus manos el cambio, pues son los estudiantes, ¿no? Las nuevas generaciones. La otra gran capacidad que es muy evidente y que se denota de todas estas participaciones que hubo es la capacidad de las instituciones que tenemos en términos de la academia, de las empresas y del gobierno para crear cosas nuevas y de generar los marcos normativos, de hacer el análisis de la información, de hacer que las cosas pasen de alguna manera en el país, ¿no? Y esto también cae a nivel de las personas. Tenemos una gran capacidad, aquí lo pudimos ver, hay muchísima gente que tiene mucha experiencia en muchos campos, sabemos hacer muy bien las cosas. En ese sentido, no estoy diciendo que la tarea esté terminada, lo que quiero decir es que tenemos mucha capacidad y que tenemos que aprovecharla. Y tomando el triángulo del que habló Gunnar y Fabián, que de alguna manera lo trazaron, que fue el triángulo de la academia, desde el punto de vista de la investigación, el triángulo también representado ahí, el gobierno y las empresas, debería ser la manera en la que las cosas operen, pero yo no quise poner las líneas cerradas, porque de alguna manera este taller lo que significa
es que no hemos logrado la interconexión entre estos tres niveles de actores políticos, bueno, actores en la sociedad, que es la parte política, las empresas y la academia, interactuando para que las cosas ocurran de mejor manera. En ese sentido, ahí hay una de las primeras señales de alarma, ¿no?, que tenemos que poner. El siguiente aspecto que fue también tocado en muchos sentidos fue los recursos con los que ya contamos como país y como región, que son los datos estadísticos que generan instituciones como el INEGI, datos de campo que tenemos muchos, como los que genera el Inventario Nacional Forestal, CONAVIO, y datos satelitales representados en tres niveles, que a veces se nos olvida dos, que es la parte de las comunicaciones, la parte de la localización, y también tenemos mucha infraestructura y muchos datos de tipo de imágenes como son Landsat, Spot, Rapid Eye, MODIS, las que estuvimos mencionando aquí, las que mencionaba Wayne, en información LiDAR, G-Light. O sea, tenemos mucha información que no tenemos poco, tenemos muchísimo. Lo que pasa es que no sabemos muy bien que a veces está por ahí, perdida, ¿no? De la interacción de estas dos, de las capacidades y los recursos, lo que sale y lo que mucha gente estuvo hablando aquí es que hemos generado muchísimos productos, los productos a nivel nacional como los que genera la CONAVIO, el INEGI, y muchos productos a nivel regional como los que hablaba Agustín, ¿no?, que son atlas regionales de riesgos, de atmosféricos, y muchos análisis que estuvimos viendo por todos lados de tasas de deforestación, investigaciones sociales. O sea, tenemos mucha integración a partir de las capacidades que como personas e instituciones hemos logrado y los recursos que ya tenemos. Entonces, como que parecería que la tarea está y va jalando bastante bien. Y entonces la pregunta que yo me hago es si podemos hacer algo más, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Porque por eso estamos reunidos aquí. Y hace ratito Gilberto lanzaba ahí la moneda de la creatividad, ¿no? La creatividad de usar lo que tenemos, que no es poco, y que muchas veces los mexicanos padecemos el mal del tercermundismo, de decir que no tenemos nada, y más bien tenemos que aprovechar que sí tenemos mucho. O sea, ahorita ya les enseñé que tenemos muchas capacidades, tenemos muchos recursos y tenemos que utilizar la creatividad para saber usar esto que ya tenemos. Y lo otro es lo que acaba de decir ahorita el doctor Mendieta, que es crear lo que necesitamos. Y esto es en términos, puede ser por un lado de nuevas tecnologías, como los drones que nos hablaban por ahí, o de infraestructura satelital, que es lo que acaba de decir ahorita el doctor Mendieta. Entonces, tenemos que tener la creatividad, la inspiración y las ganas de hacer estas dos cosas. Usar lo que tenemos y crear lo que necesitamos es indispensable. Pero no podemos negar esto, ¿no?, que además fue un tema en todas las pláticas. Alguien sacaba a luz el hecho de que la información no siempre llega a quien la necesita. Y en particular, cada quien habla de cómo le fue en la feria. Yo hablo a nombre de la institución que represento, que es el Centro del Cambio Global, y nosotros llevamos más de un año tratando de gestionar la información Spot y la información de CONAVIO y no lo hemos logrado, ¿no? Y no es una queja, aunque sí lo es, pero más bien es una llamada de atención de que nosotros representamos a una dependencia que decimos que somos una dependencia de investigación, que estamos en una situación privilegiada, ¿no?, que podemos organizar un evento como este, y yo no me quiero ni imaginar, ¿no?, los cientos de instituciones que no tienen nuestra posición en el país y que no están representados aquí y que necesitan muchísima información y que no la tienen. Y esto pone que esto es un tema urgente para el país, ¿no? Y por sí solo es un tema urgente, pero lo que lo hace más urgente todavía, y que para mí es muy importante, es que no tenemos tiempo de cambiar las cosas a como yo creo que las generaciones que nos preceden lo hacían, ¿no? Que a lo mejor vamos a ver si la legislación lo puede cambiar o vamos a ver si lo queremos cambiar, porque tenemos que tomar en cuenta esto. O sea, nosotros estamos parados hoy aquí en el 2014 en una tierra que ayer Luis nos enseñaba cuáles son las situaciones actuales, y yo lo que hice es un ejercicio muy rápido de ver cómo era el planeta cuando se lanzó la primera misión Landsat, que todo el mundo hemos hablado por aquí, ¿no? Entonces, en aquel entonces, hace más o menos 40 años, el planeta era un planeta que tenía el 16% de los bosques transformados, una temperatura que ya se había incrementado en 1/4 de grado,
con 300 partes por millón de CO2. Había 4.000 millones de personas ya con un consumo en promedio al día de 2.440 calorías, y era un mundo sin internet, básicamente. Y pensando en que somos la prehistoria del futuro, hoy en día, pues entonces yo me proyecté 40 años adelante, ¿no? Y tenemos un planeta que es completamente distinto. Tenemos el 70, estos son datos que son todos extraídos de la literatura, que yo creo que aquí como académicos reconocemos que tienen un valor y que son ciertos. Y vemos un planeta que tiene el 75% de bosques transformados, la temperatura ya se incrementó en 2.5 grados centígrados, ya tenemos 500 partes por millón, lo cual por sí solas ya son tóxicas. 9.000 millones de personas, 9.000 millones, con un consumo en promedio de 3.000 calorías por persona, esto en términos de la carga que representaríamos como población que habita el planeta, y el 10% de las especies estarían extintas. Entonces está la urgencia de la necesidad que como instituciones de investigación o personas queremos de la información, pero también tenemos la urgencia de que no tenemos tiempo, ¿no? Porque el planeta está cambiando en esta magnitud. Entonces esto es urgente, ¿no? En realidad es un tema urgente al que tenemos que atender de manera urgente. Y llegamos al tercer tema que yo detecté, que es el acceso a la información. Y en este sentido hubo varias ideas por aquí y por allá que yo recabé, que tenemos dos rutas, ¿no? La ruta fácil de tener el acceso a la información y la ruta difícil. La ruta fácil, que es algo que podríamos empezar hoy en día, es, que de hecho es muy sencillo, es hacer un inventario de los programas que como país tenemos. Para mí es muy sorprendente que a cada foro, congreso, reunioncita o cafecito al que yo voy, de vez en cuando te vas enterando de los proyectos que como país o región ya estamos participando, ¿no? O sea, de repente, no sé, viene Wayne y nos platica los proyectos de MRED, el proyecto México-Noruega, y viene Gunnar y nos platica acerca de los proyectos que tiene, Fabián, el doctor Porfirio, y escuchas en muchos foros que el país participa y es partícipe de muchas cosas, pero no muchas veces sabemos que el país ya tiene muchos recursos, pero no los tenemos inventariados. Y esto es sencillo, ¿no? Para mí sería muy sencillo empezar a trabajar en un inventario para poder trazar la ruta de lo que podríamos necesitar, y a lo mejor hay cosas que ya ni necesitamos. Y luego está la parte de los metadatos, que también hablaron por ahí, la doctora Carmen Reyes habló de la importancia de las normas en los metadatos, y también decían por ahí, bueno, si no queremos compartir la información de manera tan directa, quizá es una ruta de inicio, sería compartir los metadatos de la información que tenemos sin compartir la información y hacer disponibles de dónde tenemos información y qué tipo de información ya tenemos, ¿no? Esta es la ruta que yo veo como que fácil y que es algo alcanzable en el corto plazo. Y luego viene la ruta difícil, que por ahí lo planteaba creo que alguien del INEGI, que es tomar la iniciativa de incidir en un cambio de a de veras, ¿no? Y la pregunta es cómo, y por ahí también surgieron muchas ideas. Una que a mí me gustaba es la idea de hacer una plataforma o una red, de alguna manera, de integrar a los nodos para que estuvieran mejor interconectados unos con otros. El doctor Porfirio planteaba la idea de hacer un clúster de expertos, asesores en temas de lo que sea indispensable, normatividad, academia, políticos, lo que sea, que te permita generar los cambios en la velocidad en la que son necesarios, para llevar a algo que es muy indispensable, que es modificar la normatividad en cuanto a los contratos que como país ya tenemos, los que quizá podamos hacer en el futuro, y quizá también modificarlos, ¿no? Y hacer que todo esto fluya de mejor manera. Yo esperaría que estas ideas y lo que derive de esta discusión, y estos son los puntos que les digo yo puse sobre la mesa, queden de alguna manera explícitos en la declaratoria de la ciudad de Villahermosa, pero sobre todo lo más importante es que queden en el colectivo, ¿no? Y que sea realmente el punto de inicio de algo que pueda cambiar y que todo este esfuerzo que pusimos incida en un cambio para el futuro. Bueno, en principio quiero agradecer a Alberto, a todo el comité organizador de este enorme esfuerzo que hicieron y además este excelente resultado desde mi perspectiva.
reunir a tal cantidad de instituciones representadas aquí, investigadores. Me sorprendió en la gráfica ver público en general, un número importante también. Realmente me ha resultado muy grato. Agradezco la invitación, por supuesto, de haberme dado la oportunidad de platicar uno de los proyectos que se está avanzando juntamente con la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, felicidades por eso. Realmente es un esfuerzo grande, pero muy valioso. Y bueno, de las muchas cosas que hablaste ahí, yo creo que lo que más me quedó es la parte última, o sea, la ruta difícil. Yo creo que hemos postergado iniciar o empezar a caminar sobre las rutas difíciles en el desarrollo del país en general, creo. Y también en el mismo desarrollo de la investigación científica y tecnológica en México. Nos hemos ido por la ruta fácil. En el caso de la tecnología, pues la compramos, somos usuarios. ¿Sí? En el caso de las investigaciones, empezamos trabajando con modelos generados en otros países y lentamente hemos avanzado nuestras propias teorías y modelos derivados de nuestras observaciones en el lugar donde hacemos nuestra investigación. Entonces, sí creo personalmente que hemos postergado iniciar el caminar en la ruta difícil. Y cuando lo planteas, me parece que, bueno, el reto tenemos que tomarlo. Y pensando y tratando de concluir alrededor del tema que yo vine a exponerles, el proyecto ERIS se veía inicialmente como una ruta difícil. La infraestructura estaba ahí, pero como país no éramos dueños completamente de esa infraestructura, aunque era una buena relación de cooperación. ¿Sí? Nos tardamos, yo digo que nos tardamos 7 años en darnos cuenta que teníamos que dar el primer paso de buscar que apropiarnos de esa infraestructura, avanzar más en el desarrollo de las capacidades técnicas. Entonces, este nuevo escenario que se crea con la ahora propietaria de la Agencia Espacial Mexicana de la Infraestructura, pues damos el primer paso para buscar potenciar la utilidad que tiene la estación de recepción de información satelital en Chetumal, y también abre una enorme puerta para identificar y encontrar capacidades que existen en los centros, en los mismos centros CONACYT, los centros públicos CONACYT, en otras instituciones de investigación, en universidades, que pueden nutrir, que pueden fortalecer, que pueden ayudar a resolver los problemas. Por ejemplo, en este momento ya estamos trabajando con buscar la reparación aquí en México, en el Ciaticú, en Querétaro. Ya hicieron una visita, ya tienen un diagnóstico preliminar, ya estamos viendo muy de cerca que la antena se va a desmontar, se va a llevar a Querétaro. Entonces estamos ya empezando a caminar por esta ruta difícil que requiere ir hablando con las diferentes personas, identificando a las diferentes instituciones e invitándolas a integrarse y a colaborar. Dejaría por el momento mi participación ahí. Gracias. Bueno, gracias. Para la Agencia Espacial Mexicana ha sido un placer, por supuesto, tener esta interacción, estas discusiones fructíferas con todos ustedes, y esto, por supuesto, lo incorporamos en nuestro Programa Nacional de Actividades Espaciales, versión 2.0, que vamos a producir muy pronto. Tenemos el 1.0, está disponible en la página web de la agencia. Me gustó esta relatoría, creo que Alberto es un excelente relator, también un excelente investigador, por supuesto. Y el camino difícil, y el espacio está lleno de estos retos. El mismo Kennedy en 1961, cuando incitó a la población norteamericana a ir a la Luna, dijo: quiero al final de la década, eso era en 61, tener un hombre en la Luna y de regreso vivo, por lo menos uno de los que fueron. Regresaron los 3 vivos. Y dijo, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Eso fue clave. Queremos conjuntar todas nuestras energías y talentos
que es un reto que no queremos posponer y que queremos ganar. Casi, literalmente cito las palabras de Kennedy. Pero la dificultad es un reto que con la creatividad, que es otro adjetivo, otro sustantivo que flotó Alberto, es clave para el futuro. Queremos hacer las cosas retadoras, que sirvan, que perduren, que tengan una visión a largo plazo. Yo concluiría con siempre hay que concluir con algo corto, que sea más o menos entendible. Yo pondría la conclusión con la conclusión de las 4 Cs, que son 4 palabras que empiezan con C y son verbos. El primero es compartir. El segundo es coordinar. El tercero es conocer. Necesitamos conocer los fenómenos, etc. Y el cuarto se los dejo a ustedes, pero está en el nombre del congreso, del taller. ¿Y qué es? Pues conectar. Compartir, coordinar, conocer y conectar. Creo que es la clave. Muchas gracias. Yo quiero decir solamente que el papel de la cooperación internacional puede ser un papel importante. Y no la cooperación internacional para la cooperación internacional, es la cooperación internacional para objetivo compartido, como se dice, gana-gana. Y quiero aprovechar los 4 C en la cooperación internacional. Ah, la cuarta, la quinta. 4. Para la cooperación internacional hay 4 C. Sí. El primero es un programa de internacional necesita la co-construcción. No es un programa que es desarrollado en California o en París o en Brest. Las personas quieren venderlo a Villahermosa o a Hermosillo. Es co-construir. El segundo, cofinanciar. El tercero, co-implementar. El 4, coevaluar. Es el 4 CC de la cooperación internacional. Muchísimas gracias. Antes que nada, yo también quiero felicitar ampliamente a los organizadores de este foro. Fue realmente muy bueno, muy fructífero, excelente, la organización fantástica. Y pues se ve que están en una etapa de las etapas más bonitas que puede tener un centro, ¿no? O sea, en la etapa de los pioneros, ¿no? La etapa de el inicio. Es una de las etapas más difíciles de un centro, pero también es de las más bonitas, ¿sí? Porque es difícil porque tienes que hacerlo todo, y es bonita porque tienes que hacerlo todo, ¿no? Y tienes la oportunidad de poner tus ideas, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. Y volviendo a lo de hacerlo difícil, hay algo que no se nos debe olvidar y que se ha estado manejando de manera tangencial a lo largo de este foro, ¿no? O sea, ¿para quién estamos haciendo todo eso y de qué manera lo vamos a hacer y de la mejor forma, ¿no? Pues, ¿para quién? Pues para la sociedad en general, ¿no? Yo soy optimista en el sentido de que falta muchísimo por hacer, pero se ha hecho mucho ya, ¿no? Ya hemos avanzado mucho. Y como dijimos en la mañana, un parteaguas yo creo que va a ser, y eso se va a ver dentro de algún tiempo, el hecho de que finalmente ya se esté empezando a ver como una política de Estado las actividades espaciales en México. Eso es algo fundamental y muy importante. Ojalá sigamos con esa línea, y dentro de eso yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer y no olvidar es formar recursos humanos de alto nivel en estas actividades. Si no formamos chavos desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, licenciatura, maestría y doctorado en estos temas, no va a servir de nada. Recordemos que hay una brecha generacional muy grande, hay un hueco generacional muy fuerte que se tiene que llenar, ¿no? Y por lo demás, pues yo creo que perfecto, ¿no? Bueno, voy a
Rafael amablemente hizo un esfuerzo heroico para llegar después de una reunión en México con el rector, para estar aquí con nosotros para cerrar. Me había pedido a mí que en caso de que no podía llegar, que ya sería una cuestión de último recurso, que yo lo diera, entonces lo vamos a hacer a dúo, ¿no?, entre los dos. Entonces, bueno, lo que me pidió es que diera agradecimientos, nada más que siempre los agradecimientos, es muy difícil mencionar a todos, siempre habrá alguien. Entonces, ese alguien o esos alguienes que se nos pasen nos van a perdonar. Entonces, agradecimientos, pues naturalmente, dejamos al Centro de Cambio Global al final y a la Agencia Espacial Mexicana al final, ¿no? La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Centro Geo, el Ecosur, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el CONACYT de Tabasco es el CITET, la Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación, DGTIC, Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEGI, la Casa de la Tierra. Y naturalmente agradecimientos a la Secretaría de Turismo del Gobierno de Estado y del municipio de Villahermosa, el municipio Centro, los estudiantes de la Universidad, de la Unidad de Manejo Ambiental del CISEA y, muy importante, al grupo musical Ara Macao. Es muy importante. Entonces, les damos un aplauso y perdón a los que no mencioné. Y bueno, ya en aras de concluir este fantástico evento, pues agradeciendo a nombre de la Agencia Espacial Mexicana y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esta amable invitación y esta amable, consideración al planteamiento, a la visión que estamos planteándoles a ustedes. Pues me da mucho gusto ya nada más pasarle el micrófono para la docta y atinada visión del doctor Loyola para cerrar este evento. Gracias. Bueno, antes que nada yo sinceramente lamento no haber podido estar el día de hoy aquí con ustedes. Por desgracia, la clonación todavía no ha llegado a tal desarrollo que le permite uno estar en dos lugares al mismo tiempo. He estado al pendiente de cómo ha sido la sesión y por lo que veo y por lo que me comentan, ha sido todo un éxito la reunión. Y eso me confirma nuevamente la vieja tesis de que si se tienen buenas ideas y si se tienen buenos socios y se conjuntan talentos, las cosas salen bien. Y eso también nos refrenda la idea de los que nos involucramos en este ejercicio, de que es el momento de estar en los temas del siglo XXI, es el momento de estimular las nuevas rutas de investigación y la formación de nuevas capacidades. Y yo creo que es el momento de que nuestras instituciones también se pongan los relojes a la hora y empecemos a ver el futuro con muchísimo mayor responsabilidad, con muchísimo mayor compromiso y que no seamos nada más usuarios de tecnologías y de saberes que se preparan y que se surgen en otros lados. Así que me da mucho gusto que eso haya salido muy bien. Solamente de los agradecimientos que dio el doctor Javier Mendieta, agregaría hice un reconocimiento muy particular al doctor Alberto Gallardo por el centro, a la doctora Eunice Pérez por la UJAT, que fue clave, a Carlos Duarte por la Agencia Espacial Mexicana y a todos los colegas del centro, colegas de la UJAT, todo el personal de apoyo que hizo posible que esta reunión fuera lo que fue. Así que no hay más que agradecerles y esperar el que sigamos teniendo la creatividad para hacer reuniones de esta naturaleza, pues yo creo que es una agenda que apenas empieza y todavía tiene mucho recorrido por hacer. Así que mil gracias a todos y pues nos felicitamos de que haya salido muy bien.